Hola a todos. En este episodio compartiremos con ustedes nuestras experiencias semana a semana en las prácticas realizadas en la organización Red Somos. En la primera semana, que fue del 13 al 17 de febrero, fue nuestro acercamiento a las organizaciones no gubernamentales y fue cuando, Susana, pues nos acompañaste a nuestra primera sesión. Ahí pues nos reunimos con David y cada uno y cada una habló de sus expectativas, de sus gustos, y ya cuando te fuiste nos comenzamos a dividir en los distintos grupos de investigación, y ahí es cuando coincidimos entre Santi, Tefan, Nicole y yo sobre nuestro gusto de estudiar la percepción de los y las jóvenes acerca del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Pues David nos comenzó a explicar en general qué Red Somos y nos dijo que al ser una institución encargada de cuidar la salud sexual, pues es muy común hablar sobre la sexualidad en el espacio de Red Somos. Entonces que estuviéramos tranquilos y tranquilas, y como para romper esa posible timidez que teníamos, nos hicieron una actividad de mostrarnos cómo se pone un condón y nosotros también poner un condón. Fue interesante. Y pues en la explicación que dio David sobre qué Red Somos, nos explicaba que uno de los proyectos de investigación es hacia mujeres diversas, es decir, mujeres que no sean cisgénero y hetero, con el fin de apoyarlas en el descubrimiento de su sexualidad, y también para apoyarlas en el caso de que la prueba de VIH salga positiva. Entonces, en estos apoyos psicosociales es para guiarlas a que reflexionen sobre sus preferencias, necesidades, valoraciones y emociones sobre su sexualidad. Y pues esto lo relacionamos con una lectura que nos diste que se llama Sexualidad mucho más que sexo, pues entendiendo que la sexualidad tiene 3 dimensiones, que es lo biológico, lo social y lo motivacional, entendiendo lo biológico como el sexo, lo social como el género y lo motivacional como la orientación sexual. Pues estos apoyos psicosociales es para que la persona sí reflexione sobre estas 3 dimensiones y cómo aprender a vivir con esos descubrimientos o decisiones que va tomando con respecto a su sexualidad. Bueno, pasando a la segunda semana, que fue del 20 al 24 de febrero, el miércoles, que es el día cuando todos y todas las estudiantes del externado nos reunimos allá para que nos dieran capacitaciones, nos profundizaron más sobre qué es Red Somos y nos aclararon que Red Somos tiene una base comunitaria. Es decir, que Red Somos, la mayoría de su trabajo es dirigido hacia migrantes y hacia personas que tienen sexualidades diversas a las de cisgénero y heterosexuales. Entonces la idea es que el grupo de trabajo esté constituido por las personas a las cuales está dirigido este trabajo. Ya pasando al miércoles, que es el día cuando nos reunimos solamente el grupo que investiga la percepción de los y las jóvenes acerca del VIH, la idea era reunirnos con David, pero él se le presentó un inconveniente. Entonces nos reunimos con el jefe de enfermería, que se llama Adam, y nos dijo que nos iba a tomar la prueba de VIH, y fue sorprendente porque yo creo que ninguno y ninguna estaba o esperaba que ese día nos fuéramos a tomar la prueba. Y fue muy interesante porque ya con esa noticia entre nosotros y nosotras comenzamos a hablar sobre nuestros posibles miedos, comenzamos a hablar, sí, sobre el VIH. Y pues Adam también nos aportaba como con datos, como a ver cuál es la diferencia entre síndrome, que es el SIDA, y el VIH. Y nos daba como también trucos. Y en ese compartir de conocimiento siento que ahí logramos reflexionar sobre la dimensión de la salud. Pues entendiendo que la salud tiene como varios ejes o tiene varios factores, que uno es la biología humana, otro es el ambiente, otro es el estilo de vida y otro es el apoyo institucional. Creo que sentimos como una necesidad de modificar nuestro estilo de vida en el sentido de que es muy poco frecuente hablar sobre el VIH en nuestros círculos sociales. Cuando logramos hablarlo en ese momento de una manera muy relajada, parchada,
sí nos comenzamos a replantear que pues toca cambiar esa cotidianidad y volver el tema como algo cotidiano. Semana 3 del 27 de febrero al 3 de marzo. El día 28 de febrero, que fue martes, nos reunimos todos los grupos en Red Somos a discutir sobre las entregas que íbamos a realizar, sobre las prácticas y asimismo que en cada grupo individualmente se iba a decidir qué clase de cosas se iban a hacer. Por otro lado, se realizó el manejo y la organización de un organigrama manejado por Ariana para saber a qué jornadas nosotros íbamos a poder asistir dependiendo de nuestro horario de universidad. El miércoles, los de educación, mi grupo, nos reunimos con David y en esa jornada de prácticas realizamos y definimos que deberíamos hacer una revisión bibliográfica de literatura con referencia a los jóvenes y temas de VIH. Asimismo íbamos a planear, se estaba pensando, un video de autotest, cómo funciona, qué hacer antes y después, sobre todo lo que tuviera que ver con el PrEP y en adolescentes y en Colombia. Semana 4. Del 6 al 10 de marzo. El día 7 de marzo se continuó con la revisión bibliográfica y asimismo se informó sobre la actividad que se iba a realizar respecto a el 8M, el Día de la Mujer, y las actividades que se iban a realizar en Red Somos respecto a este evento. El día 8 de marzo nos reunimos a las 10 de la mañana para comenzar a organizar refrigerios, actividades, pinturas, entre otras cosas para adolescentes y pues a las mujeres asimismo. Y por otro lado, con David se habló y se comentó las actividades y los artículos que se habían investigado respecto a los jóvenes y se concluyó que hay que estudiar más el por qué los jóvenes no saben del VIH y buscar cómo ellos reaccionan al enterarse de tener esta infección. O también se sugirió que buscáramos las reacciones de los jóvenes al enterarse que tienen una enfermedad terminal o grave. Por otro lado, se estableció que cada uno deberíamos entregar 3 artículos para hacer las fichas bibliográficas para aportar a la investigación. Semana 5 del 13 al 17 de marzo. El día 14 de marzo, que fue martes, en donde nos reunimos todos los grupos, hicimos la capacitación con el jefe de enfermería, donde se vio y se dejó como tarea las 10 pautas de prevención de VIH. Para profundizar en la capacitación, se vio la diferencia entre el SIDA y el VIH, qué significa tener el virus de inmunodeficiencia humana, cómo se transmite y cómo no se transmite, asimismo, cuál es la prevención combinada, qué es la prevención combinada y qué implica esta prevención combinada. Por otro lado, vimos ciertos factores biomédicos de los tratamientos sobre el VIH, como el PrEP, el PEP, entre otras cosas, y las ventajas del uso profiláctico del TAR como PrEP, y eso fue todo. Por otro lado, el 15 de marzo no nos reunimos, pero sí se acordó la jornada en Cuadra Picha el 10 de marzo, que fue viernes, a las 7 de la noche hasta las 12 de la mañana. Al llegar a la zona de Cuadra Picha nos volvimos a dividir entre grupos, en donde estaban como 5 personas, tanto los practicantes como los acompañantes, en donde tenían que reunir población de mujeres inmigrantes que han sufrido violencia. Otro grupo tenía que hablar y recolectar grupos de jóvenes y que se hicieran pruebas de VIH. Por otro lado, otro grupo iba por las mujeres trabajadoras sexuales y repartiendo condones e informando sobre las asesorías jurídicas y psicológicas que Red Somos posee. Luego de eso nos movimos a lo largo de la Cuadra Picha, tanto en bares, pegamos stickers sobre los jóvenes y de ahí nos fuimos todos a la casa. Bueno, la sexta semana fue la semana en la que nos salimos del espacio de Red Somos y fuimos al 7 de agosto para apoyar en unos talleres planeados hacia mujeres cuyo trabajo es la prostitución. Acá al principio nos encontramos en un centro comercial del 7 de agosto donde nos encontramos con una de las lideresas del sector. Ahí tuvimos que hacer una cadena de producción para sacar adelante 100 sándwiches y después, cuando ya logramos sacarlos adelante, fuimos a
la zona donde ya íbamos a hacer los talleres. Y en esa zona, siendo un espacio público, la acera era muy reducida. Entonces esta lideresa se habló con unos recicladores que estaban ahí para que les cerraran la calle y para que ahí pudiéramos hacer nuestra actividad. Fue muy interesante porque pues una de las psicólogas que está trabajando en Red Somos nos comentaba que el 7 de agosto era una zona mucho más complicada que Santa Fe, porque en Santa Fe las mujeres se organizaron para hacer su red de seguridad y sacar cualquier ladrón o persona que hiciera mucho desorden y pues que espantara a los clientes. Pero entonces esa organización no se encuentra en el 7 de agosto. Además porque era una zona compartida con los negocios de recicladores y eso hacía que se sintiera un poco más tenso el ambiente, porque eran muchos hombres trabajando y como que las miradas hacia nosotras y hacia nosotros era como, ¿y esta gente qué hace acá? Pero bueno, cuando observamos que esta lideresa mandó a los recicladores a que cerraran la calle y que pues estas personas atendieron la petición de la lideresa, fue muy interesante observarlo porque fue ver cómo un grupo de personas se autoorganizan para lograr una meta. Y siento que eso nos pasó a nosotros y a nosotras, porque en un principio como que no había tanto orden en Red Somos, pero luego después de acomodarnos, después de acomodar bien las carpas, comenzamos a organizarnos sin tener a alguien que nos dijera qué hacer y de qué manera hacerlo. Entonces fue como una coordinación para sacar adelante los talleres. La idea era que habían unos talleres y que las mujeres pasaran por cada uno de los talleres y al final se les daba un sándwich y un jugo o una gaseosa. El primer taller era sobre el reconocimiento del cuerpo, que era que dibujaran su cuerpo y también que escribieran qué sentían o qué veían cuando se veían al espejo. Y siento que fue una actividad pues que debe estar más acompañada de preguntas guías, porque muchas veces como que la respuesta era muy inmediata. Y también cuando pedíamos que dibujaran su cuerpo, como que había un momento de confusión, era como o sea, sí, pero como para qué, ¿sí? Entonces, como dar una explicación donde la persona pueda entender cuál es la importancia de dibujar su cuerpo y también describir qué ve cuando se ve al espejo. Otra actividad era la ruleta para pues hacer preguntas acerca de las relaciones erótico-afectivas, sobre su sexualidad. Y pues esa actividad sí estaba acompañada por una psicóloga de Red Somos y ella sí lograba dar preguntas que guiaran a la persona para que no fuera una respuesta como inmediata, sino un poco más desarrollada, que exigiera a la persona pensarla un poco más. Bueno, después de estas actividades sí se les daba el sándwich y fue muy interesante porque fue encontrarse con distintas disposiciones de las personas, porque había mujeres que llegaban y decían, bueno, pues dame el sándwich, y uno les decía, pero primero hay que pasar unos talleres, y las personas al ver que necesitan disponer de más tiempo, pues se iban. También fue acercarse a otras maneras de expresarse, porque una mujer en un momento se me acercó y dijo como, ¿y esto para qué es? Y yo le dije, bueno, pues es una serie de talleres en donde se habla sobre la sexualidad, sobre el cuidado en la salud sexual, sobre la identidad de género. Y ella me dijo, no, pero es que yo no presto cuca. Y entonces en ese momento fue muy interesante, porque es aprender que hay distintas maneras de hablar sobre un tema y que una no puede ser como, uy, qué sorpresa, sino que verlo como algo normal y comenzar a entender las palabras y la manera de expresarse de las otras personas. Entonces fue una experiencia que siento que luego entre nosotros y nosotras, al socializarlo, es una experiencia que fue retadora y que nos gustó. Por lo mismo que fue retadora,
Y también luego al final le pedimos a David que nos diera un taller de comunicación asertiva para no revictimizar a la persona. Bueno, la 7ª semana fue una sorpresa porque esa semana llegábamos con la mentalidad sobre hablar más sobre el estado del conocimiento. Pero el miércoles en el salón donde solíamos reunirnos estaba una psicóloga egresada del externado y que Red Somos la contrató, y estábamos ahí como hablando de la vida cuando llega otra psicóloga de Red Somos y le dice a la chica con la que estábamos hablando como: mira, necesito que hagan una actividad porque llegaron unas mujeres y aún no estoy preparada para lo que les tenía planeado. Entonces con la chica con la que estábamos hablando dijo listo de una y nos pidió si la ayudamos, y nosotras, bueno, con toda, porque ella ya tenía un taller planeado sobre la percepción de las relaciones erótico-afectivas. Entonces pues fuimos a otro espacio donde estaban las mujeres ahí reunidas y comenzamos a hacer una actividad en la que todas nos ponemos en línea recta y nos decían una frase, y si uno estaba o una estaba de acuerdo se pasaba al lado derecho de la franja, y si uno estaba en desacuerdo se pasaba al lado izquierdo de la franja. Y entonces la primera frase fue si me cela es porque me ama. Entonces unas fueron a la derecha y otras hacia la izquierda, y ahí comenzamos a hablar de por qué estábamos de acuerdo o por qué en desacuerdo. Y ahí estaba la lideresa con la que nos encontramos en la actividad del 7 de agosto, y ella es una persona que le gusta hablar, entonces era siempre la que primero hablaba, y comenzamos ahí a compartir ideas, y habían unas que sí estaban de acuerdo de que celar hacía parte del amor y otras en las que no estábamos de acuerdo. Y llegamos como a un diálogo en el que era importante diferenciar celar a estar celoso o celosa. Otra frase que era interesante era como existe la media naranja, y así como en la primera frase habían personas en desacuerdo y personas de acuerdo. Y fue un momento muy interesante porque fue encontrar que en una dinámica de grupo hay distintos roles. Entonces está la persona que le gusta hablar mucho, hay la persona que prefiere no hablar tanto, y en eso pues nosotras lo que tratábamos de hacer era tratar de regular esos roles. Y también ahí aplicamos mucho el parafraseo porque queríamos dar a entender que las estábamos escuchando, y no solamente que estábamos en un rol de escucha, sino que también aportábamos, porque fue un espacio que se construyó a través de la conversación, como es el compartir siendo mujeres. En esta semana, el día martes, hicimos la reunión general y David nos revisó el estado del arte que habíamos realizado. Nos preguntó sobre las conclusiones a las que habíamos llegado frente a la percepción de los jóvenes sobre enfermedades crónicas, de lo que podemos destacar que los jóvenes tienen muy interiorizados muchos mitos y creencias que realmente les desinforman. A partir de esto, David nos preguntó acerca del proyecto que queríamos realizar, a lo cual le comentamos la idea de crear unos videos dirigidos hacia los jóvenes con el objetivo de brindar información correcta y real sobre las ITS, específicamente el VIH. Además de esto, David nos citó al día siguiente para darnos un taller sobre educación sexual, que tenía el objetivo de desmentir ciertos mitos y reflexionar sobre supuestos que nosotros teníamos interiorizados acerca de la sexualidad. A través de las clases de técnicas, también relacionamos esto con la técnica que aprendimos de la evaluación de creencias y supuestos. Durante esta semana, David nos indicó que no debíamos ir a la sede de Red Somos para disponer de ese tiempo y terminar de organizar la idea para el proyecto final. En la semana final, relacionando los temas de la clase de técnicas sobre la importancia de la red de apoyo para la salud comunitaria y la relevancia de imitar las acciones de bienestar y cuidado que hay entre pares, se planeó la creación de 2 videos que se subirían a TikTok, con el objetivo también de invitar a los jóvenes a la conversación sobre el VIH y las ITS. Bueno, muchas gracias por oírnos hasta el final. Recuerden nuestra invitación a la campaña que realizaremos en la Universidad de Externado el 18 de mayo a las 12 del mediodía. Y pendientes también a nuestros videos que estaremos subiendo estos días en el TikTok de Red Somos. Nos vemos en otro episodio. Gracias.